Siempre he creído que los lugares guardan historias, memorias ocultas que emergen en momentos de vulnerabilidad. Mi vecindario, enclavado en el corazón de México, no es la excepción. Desde pequeño, creí que detrás de cada puerta cerrada y en cada rincón olvidado se escondía una leyenda, un secreto que el tiempo se empeñaba en ocultar. Hoy, a mis 38 años, esa creencia se ha transformado en una cruda realidad que he vivido de primera mano. La modernidad y la tradición se entrelazan en este barrio. Mientras algunos de mis vecinos recurren a las redes sociales para compartir momentos cotidianos, otros relatan incidentes que desafían toda explicación. La publicación de un vecino en Twitter, con imágenes borrosas y relatos llenos de angustia, sobre un suceso reciente en el que la noche se volvió extrañamente densa, fue el disparador de una serie de acontecimientos que han marcado mi vida y la de muchos aquí. Recuerdo que todo comenzó una noche de finales de octubre. El aire se tornaba pesado y una humedad inusual se cernía sobre las calles de la vecindad. Caminaba de regreso a mi casa tras una jornada larga en el trabajo, cuando noté que las farolas parpadeaban sin razón aparente. El ambiente estaba saturado de un silencio inquietante, como si la propia noche aguardara algo inminente. Esa noche, al pasar por la esquina del viejo parque, vi a lo lejos a un hombre de aspecto desaliñado, con la mirada perdida y un andar vacilante. Algo en su postura y en la forma en que se movía me hizo detenerme. No pude evitar sentir que era testigo de algo fuera de lo común. Más tarde, al compartir ese instante en mi cuenta personal de redes sociales, la respuesta fue abrumadora. Múltiples comentarios señalaban que otros también habían visto algo similar, o que aquella figura parecía repetirse en las sombras de la vecindad. Fue entonces cuando comprendí que los encuentros modernos no eran meras coincidencias, sino indicios de una presencia que había decidido manifestarse en este tiempo, desafiando el transcurso de la rutina y la lógica. Esa noche, mientras las imágenes de la figura persistían en mi mente, un sentimiento de inminente tragedia se instaló en mi interior y supe que nada volvería a ser igual. No tardó en correr la voz. Una publicación en una red social local, en la que se relataba un suceso espeluznante en el que luces se encendían y apagaban de manera errática en plena madrugada, se viralizó entre los vecinos. La publicación, acompañada de un video de baja calidad, mostraba lo que parecía ser un espectro moviéndose a lo largo de un corredor lateral de la vecindad. Las reacciones iban desde el escepticismo hasta el terror absoluto. Algunos decían que era una broma, otros afirmaban haber vivido experiencias similares. Yo mismo decidí investigar de forma personal. Con mi celular en mano, recorrí las calles en busca de evidencia de aquellos fenómenos. Cada paso me llevaba a lugares que, hasta entonces, había considerado ordinarios, pero que esa noche se transformaban en escenarios dignos de una película de horror. El aire estaba impregnado de una energía densa y opresiva, y cada sombra parecía esconder un secreto ancestral. Una de las imágenes que capté aquella noche, aunque borrosa y cargada de interferencias, mostraba una figura de apariencia espectral en la ventana de un edificio abandonado. El temblor en mi mano al grabar el video era prueba del miedo que me embargaba, pero también del impulso irrefrenable de descubrir la verdad detrás de estos encuentros modernos. Desde mi niñez, la vecindad había estado impregnada de leyendas. Se contaban historias de fantasmas y espíritus que rondaban entre las viejas paredes, de almas en pena que no encontraban descanso. Sin embargo, nunca imaginé que el pasado se manifestaría en forma tan tangible en el presente. Durante mis primeros años, mi abuela me contaba con voz temblorosa que ciertos lugares del barrio estaban malditos, que las energías del pasado aún latían en la penumbra. Con el tiempo, esos cuentos se fueron convirtiendo en meras anécdotas hasta que la modernidad trajo consigo nuevas tecnologías y, junto a ellas, nuevas formas de capturar lo inexplicable. Los smartphones, las redes sociales y las cámaras digitales permitieron que la comunidad compartiera experiencias en tiempo real. La vecindad se transformó en un escenario interactivo, donde cada habitante se convertía en testigo y cronista de los fenómenos paranormales. Una tarde, mientras revisaba publicaciones en un grupo local de Facebook, encontré un relato que me heló la sangre. Un vecino describía con detalle cómo, en la madrugada del día anterior, había sentido una presencia sobre su cama, acompañada de un frío antinatural. La descripción era tan precisa y cargada de terror que no pude evitar sentir que algo estaba muy mal en nuestro entorno. Esa noche, decidí que debía comenzar una investigación personal para entender la naturaleza de estos eventos.
Movido por la urgencia de desentrañar la verdad, empecé a llevar un diario en el que anotaba cada fenómeno, cada aparición, cada sensación de frío inexplicable. El diario se convirtió en mi confidente, en el registro de una lucha constante contra lo desconocido. Durante semanas, recorrí cada rincón de la vecindad, desde el oscuro corredor del edificio abandonado hasta la capilla en ruinas que se alzaba en la periferia del barrio. En cada lugar, algo parecía resonar con los ecos del pasado. Una noche, mientras transcurría la madrugada, me encontraba en el patio trasero de una de las casas más antiguas. La luna, oculta tras nubes densas, apenas dejaba filtrar su luz. En ese ambiente lúgubre, capté, nuevamente, aquella figura que tanto me había marcado, un ser translúcido, de rasgos vagamente humanos, que parecía flotar sin rumbo fijo. La sensación de soledad y abandono me envolvió, y mientras mi corazón latía con fuerza, sentí que aquel ser me miraba fijamente, como queriendo comunicarme un mensaje oculto. No tardé en descubrir que este tipo de encuentros no se limitaban a mi percepción. Revisando foros en línea y grupos de WhatsApp de la vecindad, me topé con numerosos relatos de experiencias similares, niños que aseguraban haber visto sombras danzantes en las paredes de sus cuartos, ancianos que confesaban oír voces en idiomas ininteligibles y adultos que, en plena noche, percibían un murmullo constante, casi como una súplica de auxilio. Poco a poco, la evidencia se acumulaba y la conclusión era inevitable: algo o alguien había despertado en nuestro entorno una fuerza que trascendía lo meramente humano. Decidido a enfrentar mis miedos, organicé varios recorridos nocturnos por la vecindad. Cada salida se convirtió en una expedición al corazón de lo paranormal. Equipado con una cámara, un grabador de audio y mi inseparable diario, salí en la oscuridad de la noche en busca de respuestas. Una de las noches, en particular, se grabó en mi memoria con la intensidad de un relámpago. La lluvia comenzaba a caer de forma intermitente y el cielo estaba rasgado por destellos de relámpagos que iluminaban brevemente la escena. Caminé por el corredor que conectaba la entrada principal de la vecindad con un viejo edificio que hacía años que nadie habitaba. Mientras avanzaba, el sonido de mis pasos resonaba en el silencio de la noche y el frío se apoderaba de cada célula de mi cuerpo. Fue en ese momento cuando capté, a través de la lente de mi cámara, un fenómeno que desafiaba toda explicación lógica. Una figura, vestida con lo que parecía ser ropa antigua, emergió de las sombras, caminando despacio por el corredor. La imagen era tenue, casi fantasmal, y su rostro se veía apenas entre la penumbra, pero la sensación de presencia era abrumadora. El ser avanzaba sin prisa, como si cada paso fuese un recordatorio de un tiempo olvidado. Mientras yo grababa, sentía que la atmósfera se volvía más densa, y en cada segundo que pasaba, la sensación de peligro era ineludible. Después de ese episodio, no pude conciliar el sueño durante días. El video, aunque distorsionado por la baja iluminación, se convirtió en la prueba de que mi vecindario ya no era un lugar seguro. Decidí compartirlo en mi cuenta de redes sociales y la respuesta fue inmediata. Mensajes de alarma, llamados a la acción y relatos similares se inundaron en la red. La comunidad estaba en estado de shock. Lo que antes se consideraba un folclore distante, ahora era una realidad palpable que amenazaba con desbordarse. El auge de la información digital trajo consigo una avalancha de relatos anónimos, publicados en blogs, foros y redes sociales. En uno de esos espacios virtuales, me topé con una publicación que narraba un incidente ocurrido en el barrio a pocas cuadras de mi casa. La noticia, difundida en un grupo local, relataba que durante la madrugada, una familia había sido testigo de luces intermitentes y de un sonido gutural proveniente de la habitación principal. La descripción, casi documental, hablaba de cómo la atmósfera se había vuelto irrespirable y de cómo los miembros de la familia, aterrados, habían salido corriendo de la vivienda. Al leer esas palabras, mi mente se llenó de imágenes que mezclaban la realidad con el terror. No era la primera vez que historias de este tipo emergían, pero la consistencia y el detalle en la narración me hicieron cuestionar la seguridad de nuestro entorno. Las redes sociales se convirtieron en un espacio para compartir no solo fotografías y videos, sino también para reconstruir la historia oculta que se cernía sobre nosotros. Cada relato, cada testimonio, era una pieza de un rompecabezas que, al unirse, formaba una imagen escalofriante de lo que realmente estaba sucediendo. A medida que las publicaciones se multiplicaban, sentía que el miedo colectivo crecía,
y con él una sensación de urgencia por descubrir el origen de todo aquello. Decidí entonces contactar a algunos de los autores de esos relatos, anónimos en su mayoría, para intercambiar información y corroborar detalles. La falta de pruebas concretas era evidente, pero la coincidencia en las descripciones no podía ser ignorada. Mi investigación digital se convirtió en un laboratorio de lo inexplicable, donde cada publicación era un eco de la misma verdad. La vecindad estaba siendo invadida por algo que desafiaba la lógica y la razón. Mi investigación me llevó a indagar en archivos históricos y en relatos antiguos que, de alguna manera, parecían predecir los fenómenos actuales. La tradición oral y las leyendas urbanas del barrio hablaban de un pasado en el que los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difuminaban en ciertas noches, especialmente en fechas señaladas por antiguos calendarios prehispánicos. La convergencia entre esas creencias y los eventos modernos me hizo pensar que, de alguna manera, el pasado estaba despertando para reclamar su espacio. Una tarde, mientras revisaba documentos en la biblioteca municipal, encontré referencias a antiguos rituales y a pactos oscuros realizados por algunos de los primeros habitantes de la región. Se mencionaba que, en épocas de gran agitación social y espiritual, los habitantes habían recurrido a invocar fuerzas que, si bien les ofrecían poder y protección, también traían consigo una maldición que se manifestaba a través de apariciones y fenómenos inexplicables. La conexión era innegable, lo que yo estaba presenciando en la modernidad parecía ser la reaparición de esos antiguos rituales, resucitados por una energía que se había permanecido latente durante décadas. Cada noche que pasaba, mientras caminaba por las calles desiertas, sentía que la historia se repetía. Los sonidos del pasado, el eco de pasos en corredores olvidados y la tenue luz de faroles parpadeantes me recordaban que la vecindad era un ente vivo, cargado de memorias y de secretos inconfesables. La sensación era tan abrumadora que, en varias ocasiones, tuve la necesidad de detenerme y escuchar, intentando captar fragmentos de voces que parecían surgir del mismo viento. Entre todas las experiencias, hay una que jamás podré olvidar. Fue una noche en la que decidí adentrarme en una de las zonas más antiguas del barrio, un sector prácticamente abandonado que se extendía hasta las afueras. La oscuridad era casi total y la única luz provenía de mi linterna, que temblaba en mi mano. Caminaba lentamente, con el corazón en un puño, cuando de repente sentí un estremecimiento recorrer mi espalda. Deteniéndome en seco, oí un leve suspiro, casi imperceptible, que parecía provenir de detrás de un muro descuidado. Con el alma en vilo, me acerqué a investigar. Frente a mí, se desplegaba una escena que parecía salida de una pesadilla. Una pequeña multitud de sombras, difuminadas y flotantes, se agolpaba en un rincón oscuro. No pude distinguir sus rasgos, pero la sensación de pena y desesperación que emanaban era tan intensa que me paralizó. Durante largos minutos, quedé allí, inmóvil, sintiendo que esos espíritus modernos buscaban algo, una respuesta o quizás un reconocimiento de su dolor. La experiencia me dejó marcado. Regresé a casa sin poder dormir, anotando cada detalle en mi diario. Esa noche, mientras repasaba mis notas, recordé la publicación en redes que relataba un suceso similar, una familia que había oído, en plena noche, el eco de lamentos y susurros, como si un coro de almas perdidas se lamentara en la oscuridad. La convergencia de esas experiencias, la mística de los antiguos rituales y el peso de la tradición se unieron en un cúmulo de emociones que me hicieron sentir la magnitud de lo que estaba viviendo. Desde aquel primer encuentro, mi vida tomó un rumbo distinto. Las experiencias paranormales dejaron de ser episodios aislados para convertirse en parte integral de mi día a día. Las mañanas ya no tenían la misma calma de antes, pues cada sombra y cada sonido parecía llevar consigo el eco de la noche anterior. La tecnología, que en un tiempo había sido mi aliada para documentar y compartir estas vivencias, se transformó en un puente entre lo tangible y lo inexplicable. Las notificaciones, los mensajes y las publicaciones en grupos de la vecindad se convirtieron en un recordatorio constante de que algo oscuro se cernía sobre nosotros. Durante semanas, fui testigo de fenómenos que desafiaban toda explicación. En ocasiones, el microondas de mi cocina se encendía solo, emitiendo destellos de luz que parecían acompañar el latido acelerado de mi corazón. Una mañana, al salir de casa, encontré en el buzón una nota anónima escrita con letras temblorosas que decía: «No olvides lo que fue, pues lo que viene es inevitable».
No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espina dorsal, y esa nota se sumó a la creciente sensación de que el pasado y el presente estaban entrelazados de una forma perturbadora. Más allá de los fenómenos domésticos, las calles mismas parecían cobrar vida. Algunos vecinos me contaron que en sus ventanas se veía la silueta de una figura observándolos fijamente, mientras otros relataron que al pasar por determinados callejones, escuchaban pasos que no correspondían a ningún ser humano. Las teorías abundaban en las redes sociales, desde la reaparición de rituales ancestrales hasta la posible intervención de energías que habían sido selladas en épocas pasadas y que, por alguna razón, se habían liberado en estos tiempos modernos. La culminación de mi investigación llegó en una noche particularmente oscura, sin luna y con la atmósfera cargada de una electricidad inusual. Esa noche, decidí reunir todas las pruebas, grabaciones y relatos en un solo recorrido. Con la determinación de enfrentar lo inexplicable, me adentré en la zona central de la vecindad, donde los incidentes parecían concentrarse. El ambiente era opresivo. Las farolas apenas iluminaban la calle, y el eco de mis pasos se mezclaba con un murmullo que no lograba identificar. Mientras caminaba, el teléfono sonó de manera inesperada. Era un mensaje de un vecino que, a través de una aplicación de mensajería, adjuntaba un video reciente. En él se veía como, en el pasillo de un edificio abandonado, una figura translúcida recorría la zona a una velocidad que desafiaba la lógica. El video mostraba destellos, sombras y, en un momento dado, se escuchaba un grito ahogado que hizo que mi corazón se acelerara de terror. En ese preciso instante, sentí una presencia ineludible a mi espalda. Sin darme tiempo para reaccionar, giré lentamente y capté, a escasos metros, una figura alta y difusa. La imagen era borrosa, casi como un reflejo en un espejo empañado, pero la sensación de pena y furia era tan intensa que parecía atravesar mi alma. Permanecí allí, inmóvil, durante lo que parecieron eternos minutos, mientras la figura se desvanecía lentamente en la oscuridad. Esa experiencia me dejó una marca indeleble. A partir de ese momento, comprendí que los encuentros modernos no eran simples anomalías, sino manifestaciones de una fuerza que había estado latente en el tiempo, aguardando el momento preciso para hacerse notar. La vecindad, con todas sus historias y cicatrices, se había convertido en el escenario de una batalla entre lo que fue y lo que está por venir. Con cada nueva experiencia, fui reuniendo fragmentos de una historia que, aunque escondida en el olvido, parecía querer cobrar vida a través de las vivencias de los actuales habitantes. Decidí entrevistar, de forma anónima y cuidadosa, a varios vecinos que afirmaban haber presenciado lo sobrenatural. Las entrevistas se llevaron a cabo en la intimidad de sus hogares, en espacios cargados de recuerdos y miedos. Cada testimonio revelaba detalles inquietantes, nombres antiguos, fechas en que parecían coincidir con celebraciones tradicionales y, sobre todo, la sensación de que la vecindad estaba conectada a un pasado de rituales y pactos oscuros. Un anciano, cuya voz se quebraba al recordar viejos tiempos, me habló de una época en la que los residentes hacían ofrendas en silencio, creyendo que así podrían aplacar a las fuerzas que habitaban el barrio. Otro, más joven, relató haber visto figuras caminando por la calle a altas horas de la madrugada, como si el tiempo se hubiera detenido en un ciclo perpetuo de desesperación. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Lo que en el pasado se consideraba superstición ahora se manifestaba en el presente, como si la historia estuviese dispuesta a repetirse una y otra vez. La recopilación de testimonios y pruebas digitales me impulsó a organizar una sesión de investigación en un lugar emblemático, el antiguo patio de una casa centenaria, donde se habían reportado numerosos avistamientos. Esa noche, con la ayuda de algunos vecinos que, a pesar del miedo, querían colaborar, instalamos cámaras y grabadores en el lugar. Durante horas, captamos imágenes que desafiaban la explicación lógica, sombras que se movían de manera independiente, ruidos que surgían sin fuente aparente y una presencia que parecía concentrarse en el centro del patio, como esperando a ser reconocida. En la vorágine de estos sucesos, empecé a cuestionar si no existía una dualidad en la manifestación de lo paranormal. Por un lado, los encuentros modernos parecían ser un grito de auxilio, un reclamo de las almas atrapadas en un ciclo de olvido y traición. Por otro, había una maldición latente, una energía oscura que amenazaba con perpetuar el sufrimiento. Mis noches se convirtieron en un diálogo silencioso entre la redención y la maldición, en una lucha constante por encontrar un equilibrio. Una noche, mientras revisaba los videos y escuchaba las grabaciones, sentí una revelación.
Una de las grabaciones, tomada en el patio, mostraba un patrón casi ritualístico. Las luces se encendían y apagaban en secuencia, como siguiendo una coreografía antigua. La sensación era de un mensaje cifrado, una invitación a descubrir la verdad oculta tras la aparente aleatoriedad de los fenómenos. Decidí entonces profundizar en los registros históricos del barrio, buscando cualquier rastro que explicara aquel patrón. Entre viejos periódicos y archivos municipales encontré menciones de festividades olvidadas, de rituales para apaciguar a deidades menores y de la creencia en que, en determinadas noches, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía permeable. El descubrimiento me llenó de una mezcla de asombro y tristeza. La redención, pensé, solo sería posible si se reconociera y se comprendiera el dolor acumulado de aquellos que habían sido olvidados. Así, mi investigación se transformó en una cruzada personal por rescatar la memoria colectiva, por darle voz a aquellas almas que clamaban por justicia. Cada encuentro, cada grabación y cada testimonio se convirtió en un eslabón en la cadena de una historia que abarcaba generaciones. La culminación de todo este arduo proceso llegó en una noche de extrema oscuridad, cuando la energía en el barrio parecía alcanzar un clímax. La presión en el ambiente era casi insoportable y la incertidumbre se palpaba en cada esquina. Aquella noche, decidí aventurarme una última vez al lugar que había sido testigo de tantos fenómenos, el patio de la casa centenaria. Con la cámara en mano y el diario repleto de notas, crucé la verja oxidada y me adentré en el silencio sepulcral del lugar. La atmósfera estaba cargada de una presencia casi tangible y el murmullo del viento parecía recitar antiguos cantos. En el centro del patio, una figura se materializó lentamente, no como un ente espectral, sino como la representación misma de las energías reprimidas del barrio. Era como si toda la historia, todo el sufrimiento y la redención se condensaran en aquella forma etérea. Por momentos, la realidad se disolvió a mi alrededor. Vi destellos de rostros, de niños y ancianos, de hombres y mujeres que habían sido parte de los rituales olvidados y de las tragedias modernas. Cada imagen era un eco del pasado, un grito silencioso de quienes habían quedado atrapados en el tiempo. La experiencia fue tan intensa que sentí como si mi alma se conectara con la de ellos, compartiendo su dolor, su anhelo y su esperanza de liberación. Mientras permanecía inmóvil, la figura comenzó a emitir un suave resplandor y una voz, casi imperceptible, se elevó en el silencio: recuerda, libera. Esa palabra resonó en mi mente y me hizo comprender que la única forma de poner fin a la maldición era a través del reconocimiento y la redención. Con lágrimas en los ojos, repetí en mi mente aquellas palabras, sintiendo cómo la energía oscura se disipaba gradualmente y una sensación de paz se extendía por el lugar. Al amanecer, cuando el primer rayo de luz se filtró a través de las nubes, la atmósfera en la vecindad parecía haber cambiado. La sensación opresiva que había dominado las noches anteriores se había disipado, dejando lugar a una calma casi inquietante. Las pruebas recogidas, los testimonios y los encuentros paranormales se convirtieron en un testimonio de la lucha entre el olvido y la memoria. Yo, marcado por lo vivido, sabía que mi misión apenas comenzaba. Con la determinación de rescatar la historia oculta y de compartirla para que no se repitieran los errores del pasado, comencé a recopilar toda la evidencia y a redactar un relato fiel, un testimonio que reuniera tanto lo sobrenatural como la cruda realidad de un barrio en conflicto con sus demonios modernos. Durante las semanas siguientes, la respuesta de la comunidad fue sorprendente. Vecinos que antes se encerraban en silencio comenzaron a hablar, a compartir recuerdos y a colaborar para reconstruir la historia de nuestra vecindad. Las redes sociales, que en un principio se habían llenado de temores y supersticiones, se transformaron en un espacio de diálogo en el que lo paranormal se convirtió en el catalizador de una transformación colectiva. Hoy, al sentarme a escribir estas líneas, miro atrás y comprendo que los encuentros modernos en nuestra vecindad no fueron simples episodios aislados, sino la manifestación de una historia que necesitaba ser contada. Cada publicación, cada testimonio y cada imagen se unieron para formar un mosaico de realidades, en el que el miedo se entrelazaba con la esperanza y la tragedia con la redención. La noche en que la verdad se mostró en el patio de la casa centenaria se convirtió en un hito para todos nosotros. El relato de lo vivido se difundió no solo en redes sociales, sino que se transformó en un documento vivo, en una memoria colectiva que nos recuerda que el pasado,
por doloroso que sea, merece ser reconocido. Cada encuentro, cada sombra y cada eco de la noche es ahora parte de un legado que nos impulsa a enfrentar nuestros miedos y a transformar la oscuridad en una oportunidad para sanar. Con el tiempo, mi diario y las grabaciones se convirtieron en la base de un proyecto comunitario. Junto a otros vecinos, organizamos encuentros para compartir historias, para investigar y para crear una red de apoyo en la que lo inexplicable ya no fuera motivo de aislamiento, sino de unión y aprendizaje. Así, lo paranormal dejó de ser una maldición para convertirse en un recordatorio de la fuerza de la memoria y de la necesidad de mantener viva la historia de cada rincón de nuestro barrio. Vecindades en México, Encuentros Modernos es más que un relato de terror. Es la crónica de una comunidad que, enfrentada a lo inexplicable, decidió mirar de frente a sus fantasmas y a sus memorias. Es una historia en primera persona, contada desde la vivencia íntima del terror, la pena y la esperanza. He compartido aquí cada detalle, cada susurro y cada imagen que, en la oscuridad de una noche sin luna, me permitió comprender que la redención es posible si se reconoce el dolor acumulado a lo largo del tiempo. Espero que este relato, extenso y cargado de realismo, te haga reflexionar sobre la dualidad de lo paranormal. Lo que a primera vista parece ser un terror inenarrable, también es una oportunidad para sanar, para rescatar la memoria y para transformar el miedo en una fuerza colectiva. Porque, al final, cada encuentro moderno es un recordatorio de que estamos vivos y que, en cada sombra, hay una historia esperando ser contada. La transformación de mi vecindad ha sido un proceso largo y, en ocasiones, doloroso. Sin embargo, cada paso, cada relato compartido, ha contribuido a disipar la opresión de lo inexplicable. Hoy, al mirar a mi alrededor, veo rostros que han encontrado en la adversidad la fuerza para cambiar, para abrazar la verdad y para construir un futuro en el que el pasado ya no se convierta en una maldición, sino en una enseñanza. Esta es la crónica de mi lucha, de los encuentros modernos que, aunque aterradores, me impulsaron a ser un cronista de lo invisible y a transformar la oscuridad en luz. Que cada palabra aquí escrita sirva como un faro para aquellos que se sientan solos en la penumbra, y que la memoria colectiva de la vecindad siga siendo un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre merece ser descubierta. El relato que acabas de escuchar es fruto de meses de investigación, de noches sin dormir y de una búsqueda incesante por comprender lo inexplicable. Cada fotografía borrosa, cada grabación con interferencias y cada testimonio anónimo ha contribuido a construir esta narrativa, una que no se limita a asustar, sino que también invita a la reflexión sobre la importancia de recordar y de aprender de nuestro pasado. En una época en la que las redes sociales se han convertido en la nueva crónica de la vida diaria, los encuentros modernos de nuestra vecindad han abierto una ventana a un mundo que, aunque paranormal, es innegablemente parte de nuestra realidad. La interacción digital ha permitido que voces, que de otro modo habrían sido silenciadas, se unan en un clamor común, el deseo de comprender y de sanar las heridas del tiempo. A todos aquellos vecinos que, a pesar del miedo, compartieron sus vivencias y permitieron que la historia de nuestro barrio saliera a la luz, mi eterno agradecimiento. Ustedes son la verdadera fuerza detrás de este relato, el testimonio vivo de que la unión y el valor pueden transformar incluso las noches más oscuras en un amanecer lleno de esperanza. Este es Vecindades en México, encuentros modernos, en la intersección entre el pasado y el presente, y en la lucha diaria por rescatar la memoria en un barrio marcado por la sombra. Que estas palabras te acompañen y te recuerden que, a veces, en lo más aterrador se esconde la semilla de una redención inquebrantable. Desde niño supe que en mi vecindad se escondían secretos que desafiaban toda explicación. Aquellas calles empedradas y muros gastados guardaban historias de tiempos remotos, donde el dolor, la traición y lo sobrenatural se entrelazaban en un siniestro ballet. Mi nombre es Alejandro, y a lo largo de mi vida he sido testigo, y en ocasiones partícipe, de sucesos que parecían sacados de las más oscuras leyendas mexicanas. En este relato, desenterraré las memorias ocultas de un lugar que, aunque en apariencia ordinario, esconde un legado de tragedia y misterio que se niega a ser olvidado. Todo comenzó en una calurosa tarde de verano, cuando la luz del sol se colaba entre las rendijas de los viejos portales de la vecindad. Caminaba distraído por las calles, cuando noté que algo me llamaba la atención, una pequeña placa oxidada en la entrada de la casa de doña Rosalía, una anciana que vivía allí desde tiempos inmemoriales. Aquella placa,
casi ilegible, estaba grabada con nombres y fechas, y entre ellos se mencionaba a don Esteban, un hombre cuya vida se había visto marcada por tragedias que, según decían, iban más allá de lo natural. Esa tarde, mientras me adentraba en la penumbra de un callejón secundario, una sensación de inquietud me invadió. La brisa parecía murmurar en un idioma antiguo y el eco de pasos que no eran los míos resonaba en las paredes. Con cada latido de mi corazón recordaba las historias que mi abuelo solía contarme sobre fantasmas y apariciones, relatos que en su momento parecían simples cuentos para asustar a los niños, pero que ahora, a mis 32 años, cobraban un significado perturbador. La leyenda de don Esteban era una de las más conocidas en la vecindad. Se decía que en la mitad del siglo pasado, este hombre, conocido por su afán por descubrir secretos del más allá, se había obsesionado con invocar a un espíritu ancestral. El resultado fue una tragedia inexplicable. Aquella noche, la casa se llenó de un frío glacial y un grito desgarrador que heló la sangre de todos los presentes. Desde entonces, se murmuraba que el espíritu de don Esteban, o tal vez algo que él había despertado, rondaba por los pasillos, buscando redención o venganza. Durante meses, la vida en la vecindad transcurría con una rutina aparentemente normal, pero cada noche algo se sentía distinto. Empezaron a suceder pequeños fenómenos, luces que se apagaban sin razón, sombras que se deslizaban por las paredes y un constante murmullo que parecía provenir de las paredes mismas. Yo, siempre escéptico, traté de ignorar estos sucesos, convencido de que eran producto de la imaginación colectiva. Sin embargo, la experiencia vivida aquella tarde en el callejón me hizo cuestionar mis convicciones. Una noche, mientras regresaba a casa tras una larga jornada de trabajo, percibí un resplandor extraño proveniente del patio interior. Al acercarme, vi como una figura etérea recorría el borde del muro, como si estuviese buscando algo o a alguien. La figura parecía vestida con ropas de otra época y su rostro, apenas visible bajo la tenue luz de la luna, mostraba una expresión de profundo dolor y melancolía. Instintivamente, quise huir, pero mis pies parecieron anclados al suelo, obligándome a presenciar aquella imagen que se grabó en mi memoria para siempre. Durante días, esa visión se repitió en mis sueños y en momentos de vigilia. Comencé a investigar la historia de la vecindad, hurgando entre archivos polvorientos y conversaciones con los ancianos del lugar. Descubrí que la leyenda de don Esteban tenía más aristas de las que jamás imaginé. Se hablaba de rituales prohibidos, sacrificios humanos y pactos con fuerzas oscuras, elementos que, aunque difíciles de creer, parecían resonar con los sucesos que yo había vivido. Impulsado por la necesidad de entender y enfrentar lo inexplicable, decidí embarcarme en una investigación personal. Sin ayuda, sin el consuelo de la mayoría, me interné en el laberinto de archivos de la biblioteca municipal. Allí, entre periódicos amarillentos y documentos olvidados, hallé referencias a aquel fatídico suceso. Un artículo de la década de 1950 relataba cómo la vecindad había sido escenario de un ritual clandestino, dirigido por un hombre de culto que afirmaba comunicarse con los muertos. Según el artículo, varias personas habrían desaparecido misteriosamente en torno a esos eventos, y la figura de don Esteban era solo la punta del iceberg de una serie de desgracias que marcaban la historia del lugar. En mis noches de insomnio, me sumergía en esos relatos, tratando de armar el rompecabezas que explicara mi propia experiencia y la de mis vecinos. A veces, en el silencio absoluto, oía voces que susurraban mi nombre, como si algo del otro lado estuviese esperando mi respuesta. La atmósfera se volvía casi tangible, cargada de una energía oscura que parecía palpitar en cada rincón de la vecindad. Con el pasar de las semanas, mis paseos nocturnos se convirtieron en expediciones en solitario. Caminaba por los pasillos de la vecindad, deteniéndome ante las puertas cerradas, tanteando la penumbra en busca de alguna señal. En una ocasión, me encontré frente a la vieja casa de doña Rosalía, cuya fachada mostraba cicatrices del tiempo y de un abandono casi ceremonial. La anciana, con ojos que reflejaban tanto sabiduría como resignación, me advirtió en silencio que ciertas puertas no debían ser abiertas, que algunos secretos estaban destinados a permanecer sepultados. No entendí completamente sus palabras, pero en el fondo, una voz interior me decía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. El punto de inflexión llegó en una noche oscura de luna nueva. La vecindad se sumió en un silencio casi sepulcral, roto solo por el murmullo distante del viento. No pude dormir esa noche.
sentía una presión en el pecho y una urgencia inexplicable de descubrir la verdad. Con una linterna en mano y el corazón a 1000 por hora, salí a recorrer los pasillos, sintiendo como cada sombra parecía alargarse para envolverme en un abrazo mortal. En el extremo más alejado de la vecindad, llegué a un pequeño patio trasero, olvidado por el paso del tiempo. Allí, en medio de la maleza, se encontraba una especie de altar improvisado, construido con piedras y restos de lo que parecían ser objetos rituales. El lugar emanaba un aura inquietante y el aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada y a incienso quemado. Me arrodillé ante el altar, sintiendo que cada latido de mi corazón marcaba el compás de un ritual olvidado. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, casi transparente, que se materializaba frente a mí. No había rasgos definidos, solo una presencia abrumadora que me hizo sentir el peso de incontables almas en pena. La figura parecía vibrar con un dolor ancestral, y en sus ojos, si es que se podían llamar así, se reflejaban las penas y las culpas de generaciones. Durante lo que parecieron minutos eternos, me quedé paralizado, absorbiendo cada detalle, cada matiz de aquella aparición. Fue como si el tiempo se hubiese detenido y la realidad se hubiera disuelto en un mar de recuerdos trágicos. El silencio se rompió con un susurro apenas audible, una voz que parecía emanar de las profundidades mismas del inframundo. No comprendía las palabras, pero sentía que la entidad me estaba suplicando ayuda, pidiendo que desentrañara la verdad oculta tras el velo de la muerte. Fue en ese instante cuando comprendí que mi investigación no era solo una curiosidad morbosa, sino una misión. Debía desenterrar las leyendas locales y dar voz a aquellos que habían sido olvidados. La siguiente mañana, con la mente aún atormentada por la visión de la noche anterior, me dediqué a recopilar testimonios de los vecinos más veteranos. Senté a don Manuel, un hombre que había vivido en la vecindad toda su vida, y le pedí que me contara lo que sabía sobre aquella época de oscuridad. Con voz temblorosa, él me relató historias de desapariciones inexplicables, de niños que jugaban en la calle y de risas que se transformaban en gritos de agonía en plena noche. Cada anécdota parecía estar conectada a aquella energía malévola que aún se cernía sobre el lugar. Una de las historias más estremecedoras hablaba de la noche de las almas perdidas. Según don Manuel, en una fecha que se había perdido en el tiempo, un grupo de vecinos se había congregado en el patio central de la vecindad para celebrar una festividad en honor a un santo olvidado. Pero, en medio del festejo, comenzaron a suceder cosas extrañas, las velas se apagaron sin explicación y un frío intenso invadió la estancia. Fue entonces cuando, de entre la multitud, se alzó un clamor unísono, como si todos hubiéramos sentido al mismo tiempo la presencia de aquello que no debíamos ver. Algunas personas aseguraban haber visto figuras errantes entre la gente, mientras otras juraban escuchar el lamento de un niño perdido. El ambiente se tornó tan denso que algunos lograron escapar, pero muchos nunca volvieron a ser los mismos. La revelación de estos testimonios me sumió en un estado de inquietud permanente. Cada palabra resonaba en mi mente, cada detalle me empujaba a adentrarme más en un mundo en el que la frontera entre la realidad y la leyenda se desdibujaba peligrosamente. Me di cuenta de que la vecindad no era solo un conjunto de edificios, sino un ente vivo, marcado por cicatrices de un pasado ineludible. A medida que profundizaba en mi investigación, comencé a notar fenómenos cada vez más intensos. Las noches se volvían escenario de apariciones fugaces y de sonidos inexplicables. Una madrugada, mientras caminaba por la calle principal, sentí una mano helada rozar mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, en el aire persistía el eco de una risa baja y lastimera, como si alguien se burlara de mi incredulidad. Esa experiencia me convenció de que estaba tocando fibras sensibles y que cada paso que daba me acercaba a un peligro inminente. Decidí entonces visitar la antigua capilla del barrio, un edificio en ruinas que había sido testigo de innumerables ritos y procesiones. Allí, entre bancos desvencijados y vitrales rotos, encontré inscripciones y símbolos que parecían invocar fuerzas ancestrales. Con la ayuda de viejos documentos y leyendas orales, tracé una hipótesis perturbadora. La presencia que había visto aquella noche en el altar del patio era la manifestación de un pacto olvidado, un intento desesperado de apaciguar a fuerzas que jamás debieron ser despertadas. En la penumbra de la capilla, me senté y empecé a escribir mis observaciones en un cuaderno que había heredado de mi abuelo, un hombre de gran sabiduría en cuestiones ocultas.
Mientras la luz mortecina de una vela danzaba en mis manos, recordé las palabras de doña Rosalía, quien me había advertido sobre los secretos que no deben ser descubiertos. Sentí como, a medida que avanzaba mi relato, algo oscuro se cernía sobre mí, como si la historia misma estuviera cobrando vida para reclamar su lugar en el presente. Fue en ese ambiente sagrado y desolado donde decidí convocar mis propios miedos y plasmar en papel cada detalle, cada suspiro de la vecindad. No era solo una recopilación de leyendas, era la reconstrucción de una herida abierta en la memoria colectiva, una cicatriz que clamaba ser sanada a través del reconocimiento y la confrontación. Conforme pasaron las semanas, la atmósfera en la vecindad se volvió casi insoportable. Los vecinos, que solían reír y conversar en las tardes soleadas, empezaron a hablar en susurros, como si temieran invocar la atención de aquello que acechaba en las sombras. Los más viejos me contaban de noches en las que las campanas de la iglesia repicaban sin motivo aparente, de luces que danzaban en el horizonte sin explicación, y de una presencia constante que parecía velar por la tragedia que se avecinaba. Yo, inmerso en mi propia obsesión, comencé a sentir una extraña conexión con el más allá. Las noches se volvieron mis aliadas y mis enemigas a la vez. Cada vez que cerraba los ojos, revivía las imágenes del pasado, de aquellos que habían sufrido y clamado por justicia. En una de esas noches, tuve una visión tan vívida que me hizo cuestionar la frontera entre el sueño y la vigilia. Me encontré caminando por un sendero polvoriento, acompañado por sombras alargadas y murmullos que se entrelazaban en una sinfonía de desesperación. Allí, en medio de la nada, se alzaba una figura que me extendió una mano temblorosa, implorándome que recordara lo olvidado. La imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero dejó una marca indeleble en mi mente. Comprendí que la vecindad no era simplemente un lugar geográfico, sino un cruce de caminos entre lo vivo y lo muerto, un escenario donde el tiempo se curvaba y las almas atrapadas buscaban redención. Esa noche, mientras escribía frenéticamente en mi cuaderno, sentí que la historia me exigía ser contada con veracidad, sin adornos ni falsedades, para que el eco de las víctimas no se perdiera en el olvido. Una tarde de lluvia, decidí enfrentar mi destino y aventurarme hasta la parte más recóndita de la vecindad, un lugar que los vecinos evitaban por temor a despertar viejos espíritus. La lluvia golpeaba con fuerza los techos y las calles, y cada gota parecía marcar el paso de un tiempo suspendido. Con el paraguas en una mano y la determinación en la otra, me dirigí hacia un edificio abandonado, donde se rumoraba que se habían cometido actos impíos y se habían sellado pactos inhumanos. La fachada del edificio era testigo del paso implacable de los años. Ventanas rotas y grafitis se entrelazaban en una sinfonía de decadencia, y la puerta principal, entreabierta, parecía invitarme a descubrir sus secretos. Con cautela, crucé el umbral, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El interior estaba impregnado de un olor a humedad y a polvo, y cada paso que daba resonaba en el vacío, como si los muros mismos quisieran recordarme la tragedia que allí había tenido lugar. En una de las salas, encontré restos de un altar improvisado, similar al que había visto en el patio de doña Rosalía. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. Sobre una mesa de madera carcomida descansaba un antiguo diario, cubierto de polvo y olvidado por el tiempo. Con manos temblorosas, abrí el cuaderno y comencé a leer. Cada página era un testimonio del terror vivido por aquellos que habían osado desafiar las leyes de la naturaleza. El diario narraba, en una prosa desgarradora, los rituales que habían marcado la historia del edificio, los sacrificios exigidos por fuerzas inefables y la condena que recaía sobre las almas atrevidas a invocar aquello que no debían. Entre las páginas, hallé nombres, fechas y descripciones de fenómenos inexplicables, sombras que se movían sin fuente de luz, voces que emergían del suelo, y una sensación de pérdida que permeaba cada palabra escrita. Leí sobre una noche en la que, tras un ritual fallido, la atmósfera se llenó de un grito colectivo, el lamento de aquellos que habían perdido la vida en un intento desesperado por liberar a un espíritu encarcelado. La narración era tan vívida que por momentos me sentí transportado a esa noche fatídica, sintiendo el mismo pánico, el mismo dolor. Decidí entonces que debía preservar aquella memoria, no solo para mí, sino para todos los que habitábamos en la vecindad. Comprendí que mi tarea no era solo desenterrar leyendas locales, sino también rendir homenaje a las víctimas,
permitiendo que su historia se convirtiera en un faro de advertencia para futuras generaciones. Con el diario en mi poder, salí del edificio sintiendo una extraña mezcla de alivio y melancolía. Había descubierto la clave para comprender el horror que nos acosaba, pero también me enfrentaba a la cruda realidad de un pasado que no podía ser borrado. La acumulación de relatos, testimonios y evidencias documentales transformó mi vida en un torbellino de emociones y visiones. Durante los meses siguientes, la vecindad se volvió un escenario de fenómenos paranormales cada vez más intensos. El ambiente se cargaba de presencias invisibles y el murmullo constante de almas en pena se hacía más fuerte con cada amanecer. Yo me encontraba inmerso en un estado de vigilia constante en el que la realidad se entremezclaba con lo sobrenatural. Una noche, mientras me encontraba solo en el pequeño estudio de mi departamento, sentí como la habitación se enfriaba de manera abrupta. Las luces parpadearon y, de repente, la figura de don Esteban apareció ante mí, tal como la había imaginado en mis investigaciones. No era un ser de carne y hueso, sino una sombra que irradiaba un dolor inmenso. En ese instante, comprendí que lo que habitaba en la vecindad no era únicamente el resultado de viejos ritos olvidados, sino la encarnación de una culpa colectiva, un castigo impuesto por los pecados del pasado. Con la aparición de don Esteban, se desataron recuerdos que yo mismo había reprimido. Reviví episodios de mi infancia en los que, sin saberlo, presencié rituales clandestinos y escuché cánticos en lenguas olvidadas. Las noches de juegos y risas se tornaron en escenas de terror, donde sombras acechaban desde cada esquina. La presencia del espectro parecía recordarme que la historia de la vecindad estaba escrita en la sangre y en el dolor de aquellos que habían sido olvidados. Decidí que, para romper con ese ciclo de sufrimiento, debía enfrentar de manera definitiva lo sobrenatural. Con el diario y mis notas en mano, organicé una última expedición a la vieja capilla, convencido de que allí se encontraba la raíz de la maldición. Aquella noche, armado con coraje y una determinación que desafiaba mi propio miedo, crucé la puerta de la capilla y me sumergí en su oscuridad ancestral. El interior de la capilla se transformó en un escenario de sombras danzantes y luces titilantes. Sentí que cada piedra, cada retablo, guardaba la esencia de las almas que allí se habían perdido. Caminé por el pasillo central, sintiendo como si los ojos del pasado me observaran. En el altar mayor, dejé el diario sobre una superficie de mármol desgastado y, en un acto de desesperada redención, recité en voz baja las palabras que el diario contenía, una invocación para liberar a las almas aprisionadas. El ambiente se volvió irreal. La temperatura descendió de forma abrupta y el sonido de un coro de lamento se elevó desde las profundidades. Cerré los ojos y sentí como una fuerza invisible me envolvía, transportándome a un plano en el que el tiempo se detenía. Durante lo que parecieron horas, viví una experiencia que desafiaba toda lógica. Visiones de antiguos rituales, de sacrificios y de rostros llenos de dolor se sucedían en un torbellino de emociones. Comprendí que la vecindad, con toda su historia, era un ente vivo que clamaba justicia y, de alguna manera, buscaba redención a través de aquellos que se atrevieran a enfrentarla. Al amanecer, cuando el primer rayo de luz se filtró por los vitrales rotos de la capilla, me encontré solo, temblando, con el diario aún en mis manos. La experiencia había sido tan intensa que apenas podía distinguir entre lo real y lo soñado. Sin embargo, algo había cambiado. La atmósfera en la capilla parecía haberse aligerado, y un susurro, casi imperceptible, parecía agradecer mi intervención. Durante días, el ambiente en la vecindad mostró signos de transformación. Las noches, aunque todavía inquietantes, se tornaron menos opresivas. Los vecinos, que antes hablaban en murmullos y se encerraban en sus casas, comenzaron a mostrarse más serenos, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Sin embargo, yo sabía que la batalla contra la oscuridad estaba lejos de haber terminado. El diario, con sus páginas llenas de dolor y de secretos, me recordaba que el pasado nunca muere, simplemente se esconde en los recovecos del alma, esperando el momento oportuno para resurgir. Cada día era una lucha por comprender y asimilar lo vivido. Por las noches, mientras escribía en mi cuaderno, las palabras parecían fluir solas, guiadas por una fuerza que buscaba documentar la redención de mi vecindad. Con cada trazo, revivía las imágenes de la noche en la capilla y las voces que me habían acompañado en el tránsito entre la vida y la muerte. Mi relato se convertía en un testamento, una crónica de un enfrentamiento entre la culpa ancestral y la redención que se forjaba a base de coraje y memoria.
Hoy, mientras escribo estas líneas en la soledad de mi estudio, la vecindad ya no es la misma. Los viejos fantasmas han cedido su lugar a una paz frágil, y aunque aún se perciben ecos del pasado en el susurro del viento y en la quietud de la noche, hay una sensación renovada de esperanza. No obstante, el recuerdo de aquellas noches de terror y de la presencia ineludible de don Esteban sigue marcando cada rincón, cada sombra, como un recordatorio de que lo sobrenatural y lo trágico pueden convivir en perfecta armonía en los lugares donde la historia se niega a morir. Las leyendas locales, tan arraigadas en la memoria colectiva, han sido desenterradas y analizadas con la crudeza de quien se enfrenta cara a lo inexplicable. Mi relato no pretende ser un mero cuento para no dormir, sino una crónica sincera de las cicatrices que deja el pasado en el presente. Cada palabra, cada experiencia, es un testimonio de la lucha contra el olvido y de la búsqueda incansable de redención en un lugar donde el dolor y la belleza de la memoria se entrelazan de forma inseparable. La vecindad en la que crecí es un microcosmos de la historia de México, un lugar donde las leyendas y las tragedias se funden en un relato de amor, sufrimiento y redención. A lo largo de mis años, he aprendido que el miedo no siempre nace de lo desconocido, sino de la incapacidad de enfrentar las verdades dolorosas que yacen en nuestro interior. Cada aparición, cada murmullo en la noche, es una manifestación de aquello que hemos intentado reprimir, el dolor de los que han partido y la culpa de quienes han heredado un legado marcado por la oscuridad. Hoy, al compartir este relato, deseo que quienes lo lean encuentren en él una llamada a la reflexión. No se trata únicamente de asustar o de revivir pesadillas, sino de recordar que el pasado, por doloroso que sea, nos define y nos da la oportunidad de sanar. Desenterrar leyendas locales es, en cierto modo, un acto de amor y de justicia, pues permite que las voces silenciadas por el tiempo alcancen la luz y sean reconocidas en su verdadera dimensión. He sido testigo de cómo, a través del enfrentamiento a lo paranormal, se pueden abrir caminos hacia la sanación y la liberación de traumas ancestrales. En mi caso, la experiencia de aquella noche en la capilla y los sucesos posteriores me han enseñado que la redención es posible, aunque el precio sea el enfrentamiento directo con nuestros miedos más profundos. Cada sombra que se disipa, cada susurro que se vuelve silencio, es una victoria sobre el olvido y la indiferencia. Han pasado ya varios años desde aquella última experiencia en la capilla, y aunque mi vida ha retomado una rutina más estable, el recuerdo de la vecindad y de lo vivido permanece tan vívido como el primer día. Cada vez que transito por aquellos pasillos, siento que las paredes me cuentan historias, relatos de almas que vagan en busca de redención y de paz. La presencia de don Esteban, y de otros que han quedado atrapados entre dos mundos, se ha convertido en parte del paisaje, un recordatorio silencioso de que la vida y la muerte, en su eterna danza, se entrelazan en una trama que supera cualquier explicación lógica. En las noches claras, cuando la luna llena se eleva sobre el horizonte, me detengo a contemplar el firmamento y a recordar que, aunque la tragedia y el horror forman parte de nuestro legado, también lo hacen la esperanza y la resiliencia. La vecindad me enseñó que cada rincón, cada susurro en la oscuridad, es una oportunidad para aprender, para sanar y para reconocer que lo sobrenatural no siempre es una amenaza, sino a veces el eco de una verdad que necesitamos enfrentar. Hoy, al escribir estas líneas, siento que mi relato ha cumplido su cometido. Las leyendas que una vez despertaron mi terror ahora me impulsan a ser un guardián de la memoria, a no dejar que el olvido se lleve las voces de quienes merecen ser recordados. En cada amanecer, en cada suspiro del viento, se esconde la esencia de una historia trágica y a la vez profundamente humana, una historia que, a pesar del horror que implica, es un canto a la persistencia del alma. Este relato es el reflejo de mi travesía personal en busca de la verdad oculta tras las leyendas locales de mi vecindad. Es una narración en primera persona, sin excesos de diálogo, en la que el horror y la melancolía se combinan con la inquebrantable fuerza del recuerdo. A través de cada experiencia, he desenterrado secretos que durante décadas se mantuvieron sepultados bajo el peso del olvido y del miedo. La historia de la vecindad es un espejo de la complejidad de nuestra existencia, donde lo sobrenatural y lo trágico se funden en un abrazo que trasciende el tiempo. He caminado por pasillos oscuros y abandonados, he sentido el frío de presencias que parecen haber quedado atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte, y he comprendido que el enfrentamiento a lo paranormal es, en última instancia, un enfrentamiento con nosotros mismos. Cada sombra, cada eco del pasado,
es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias cicatrices y para buscar la redención en medio del caos. Mi esperanza es que este relato impactante y realista, enraizado en la historia y en las leyendas de una vecindad mexicana, sirva de advertencia y también de consuelo a aquellos que se sientan solos en la oscuridad, porque, al final, lo que realmente nos conecta es la inquebrantable voluntad de recordar, de enfrentar y de transformar el dolor en una fuerza que nos impulse a vivir con autenticidad y compasión. Esta es la crónica de una noche, de un ritual, de la lucha interna contra la sombra del olvido y de la valentía para desenterrar leyendas que parecían destinadas a permanecer en las tinieblas. Mi camino continúa, y aunque el miedo a veces asoma, sé que cada experiencia vivida en esa vecindad me ha acercado a comprender que, en el tejido de la vida, incluso lo más trágico puede ser transformado en un faro de redención. Espero que este relato te mantenga en vilo, recordándote que, en cada rincón del mundo, y especialmente en las vecindades que parecen simples en su apariencia, se esconden historias que exigen ser contadas. La historia de mi vecindad es un testimonio de la persistencia del alma, de la eterna lucha entre la luz y la sombra, y de la inquebrantable fe de quienes se atreven a enfrentar lo inexplicable. Mientras concluyo estas páginas, la noche se cierne nuevamente sobre la vecindad. La luna, testigo silente de todos los episodios, ilumina los viejos muros que han visto tanto gozo como pena. Y yo, armado con la convicción de que la memoria es el primer paso hacia la liberación, continúo mi camino. El diario que encontré, las voces del pasado y los ecos de la tragedia me acompañan en cada paso, recordándome que la verdad, por muy oscura que sea, siempre merece ser descubierta. Hoy invito a todos aquellos que sientan el peso de un pasado ineludible a que se adentren en su propia historia, a que desentierren las leyendas olvidadas y a que encuentren en ellas la fuerza para transformar el terror en esperanza. Porque en cada leyenda, en cada sombra que cruza nuestro camino, yace el recordatorio de que estamos vivos y de que, a pesar de las tragedias, siempre hay un amanecer esperando para redimirnos. Que estas palabras sirvan como un faro en la oscuridad, un recordatorio de que incluso en medio del horror y la tragedia, hay una luz que nunca se apaga, una memoria que clama por ser honrada, y un alma que se niega a ser olvidada. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.